Si repasamos los acontecimientos políticos que fueron perjudiciales o adversos para el gobierno de Javier Milei durante este año y pico de gestión, se repite una regularidad un poco extraña en la forma de interpretarlos. Una manera un tanto rara de valorar qué importancia tienen en la dinámica de conjunto del gobierno. Antes de ir a los hechos con los que me gustaría ilustrar esta afirmación, hago una consideración general. Las interpretaciones de los eventos políticos, las lecturas que se imponen, valiéndose de encuestas o de estudios de opinión, y que se vuelven predominantes en el debate público, intentan ser performativas. Es decir, buscan influir sobre la discusión. No hay lecturas inocentes, no hay una ciencia exacta que pueda captar cuantitativamente el momento político, el estado emocional de una masa de personas que se cuentan por millones. Hay sesgo, obviamente, y no solo en sus versiones más burdas, como la que vimos en la entrevista de Jonathan Viale, es decir, gente que comercia sus opiniones al mejor postor, sino también en las miradas que se presentan como más imparciales. Todas participan de la lucha política y tienen motivaciones ideológicas. Todo pronóstico es político. Claro, si el pronóstico está muy reñido con la realidad, con los hechos, bueno, se cae por su propio peso. Pero los hechos y la interpretación de los hechos configuran también un campo de batalla. Ahora, discutamos con una línea bastante extendida en muchas interpretaciones. Cuando tuvieron lugar las multitudinarias movilizaciones y tomas universitarias, se repetía mucho que Milei se había equivocado mal porque en el marco en que mantenía un apoyo importante de la sociedad, siempre en un contexto de polarización, se había ido un poco de mambo, había tocado un cable sensible de las instituciones de la sociedad o de las instituciones que la sociedad valora y las considera propias, estamos hablando de la educación pública, y que no tendría que haber atacado a las universidades. Algunas de estas cuestiones las dijimos incluso desde este espacio, pero la diferencia es que no considerábamos que fueran errores no forzados, independientes de la orientación económica, política y hasta ideológica que está convencida en este gobierno de que las universidades públicas son parte de problemas o de los problemas que tiene la Argentina y gastos que hay que ajustar. Después hubo idas y vueltas, avances y retrocesos en base a reconocer cierta relación de fuerzas, pero la lógica que guiaba al gobierno era no la de un error, ni mucho menos de un exceso. Cuando Milei, este segundo ejemplo, hizo su discurso ultra reaccionario en el foro de Davos contra la diversidad, contra los homosexuales, escuchamos planteos similares. ¿Cómo puede ser que salga con este discurso cuando venía bien? Cuando en lo económico, decían textual, le están saliendo las cosas bien, o incluso cuando estaba haciendo cosas correctas, decían algunos, en este terreno. Por ejemplo, aquellos que afirmaban que era un ajuste necesario o evaluaban la desinflación como un elemento aislado, es decir, independiente de los medios por los cuales se llega a esa desaceleración de los precios, que es el recorte fenomenal de los ingresos o un dólar artificialmente planchado que a mediano plazo es insostenible. En un artículo que publiqué en el diario Perfil, polemicé con esta interpretación y afirmaba sintéticamente que no se podía separar la guerra social de la batalla cultural. El modelo de sociedad que propone Milei y que es común a todas las derechas radicales se tiene que recostar necesariamente sobre las ideologías más reaccionarias o conservadoras y requiere de una guerra de valores, de una vieja nueva moral que vaya contra toda forma colectiva de expresión o de manifestación o incluso de opción de vida. Entonces, otra vez, no es que fue un error, o en todo caso fue un error situado dentro de esa lógica general. Bueno, ahora con el CryptoGate, el escándalo por la estafa que promocionó el presidente, con la mentira de que era para fondear pymes argentinas, bueno, pasa algo parecido. Ya circulan varias encuestas en las que se evidencia el golpe recibido por el gobierno. Mucha gente considera que estuvo mal, otras
tantas no creen que el presidente no supiera o que no estaba interiorizado, pero a la vez se repite la afirmación que asegura que no le afecta sustancialmente desde el punto de vista político e incluso hasta electoral. Tomo una lectura a partir de una encuesta y solo como ejemplo. La consultora Poliarquía publicó un estudio de opinión que había cerrado justo el viernes en el que Milei publica el tuit, es decir, cuando se desata la crisis. O sea que los datos son anteriores y según este trabajo eran muy favorables los resultados al gobierno. Bueno, en el informe de publicación del estudio, la gente de Poliarquía escribió: así, esta encuesta confirma lo que señalamos en nuestro informe el viernes pasado, horas antes del CryptoGate. El gobierno venía atravesando un verano muy favorable en términos económicos, políticos y de apoyo social, mientras el presidente cometía excesos y transmitía nerviosismo a los mercados. En ese informe, dicen los de Poliarquía, concluimos con la frase: es una pena, porque los manjares están servidos, pero no lograremos saber si el principal comensal los comerá a gusto o pateará la mesa. 3 horas después, el presidente aplicó una certera patada. Este era el informe sobre esta encuesta que fue terminada antes de la crisis. Y creo que esto muestra lo que venía diciendo. No porque los datos estén forzados o manipulados, sino porque la interpretación asegura que venía como todo viento en popa. Los manjares estaban servidos. Y como que el gobierno de la nada, o el presidente, pateó la mesa. El mensaje implícito un poco en este tipo de interpretaciones es que Milei corrige el error, retoma el rumbo y aquí no ha pasado nada. La verdad es que, como en los acontecimientos anteriores, la cuestión universitaria, el discurso de Davos, el error, que lo fue un error, estuvo inscripto en una dinámica. Tuvo motivaciones que radicaban en la encerrona en la que estaba el programa económico para mostrar una perspectiva más allá de la desinflación, que a la vez tiene un lado B, muy evidente, sigue habiendo inflación, el costo de vida es muy alto, el dólar planchado provoca escasez de divisas, lo charlábamos con nuestro entrevistado recién. En este marco, en este contexto de encerrona económica, la desesperación de Milei por mostrar que llegan inversiones, eso decía justamente el tuit que abre la crisis, y más en el año electoral, empuja a promocionar, bueno, a los lumpenes que diseñaron la cripto Libra. Aislar cada error, encapsularlo, apartarlo de una dinámica general, es ser demasiado benevolente con el gobierno y no aporta a dar fundamentos a la posibilidad de derrotar su plan salvaje, digamos. Al contrario, puede desmoralizar. Porque, bueno, básicamente, ¿qué lleva implícito? Que nada lo afecta o que todo, al final, le va a salir bien. Recuerdo que algo parecido sucedía con Macri en 2019. Siempre la imagen positiva le daba bien. Hiciera lo que hiciese, nada lo afectaba. Bueno, sabemos cómo terminó esa historia. Y no digo que los datos de las encuestas, repito, estén forzados. El procesamiento de los hechos políticos, de hecho, en términos masivos, lleva su tiempo. También pasó con la fiesta de Olivos bajo el gobierno de Alberto Fernández. No es que inmediatamente todo el mundo se pasó, cambió de opción electoral, sino que se fue también procesando con el tiempo. Por último, este tipo de miradas también es condescendiente con quienes, bueno, sostienen a Milei por acción u omisión en lugar de enfrentarlo en las calles. Tuvimos una imagen patente en el día de hoy en el Senado que fueron al rescate impidiendo que se vote una comisión investigadora y a la vez lo que pedía el gobierno que se suspendan las PASO. Las dos cosas votadas en el Senado. La realidad es que fue una sumatoria de errores que forman parte de una dinámica general de un gobierno que es muy ofensivo en términos de su disposición y de lo que busca y a la vez tiene múltiples fragilidades. Y este punto de inflexión que pasa con el CryptoGate puede ser un momento para enfrentarlo, derrotarlo y poner todo en discusión. Que no te gane la indiferencia. Toma partido en el Círculo Rojo con Fernando Rosso.